limambrar, porque si no, en el 2008, fíjate que la presidenta había anunciado que paga 8.000 millones de dólares al contado de reservas para pagar al Club de París, cuando en realidad todos los funcionarios del Ministerio de Economía se agarraban los pelos, que yo no tengo, para decir, podemos pagar en 5 o 6 años, ¿para qué pagar el contado? Y ahí ya se había emperrado, se cayó Lehman Brothers, se cayó el mundo, como decían en ese momento, no es ahora, como dice Cristina, que ahora se cayó el mundo, ahora el mundo todavía no se cayó. Y además Estados Unidos recupera, Europa, bueno, sigue siendo un enigma. Claro, bueno, pero China desacelera, Brasil desacelera, pero no tenemos el problema del 2008 de corte financiero. Y si Argentina hubiera pagado en ese momento, se queda sin 6.000, 7.000 millones de dólares de reserva. Contrafáctico, tal vez arreglaba uno de los asuntos más importantes a nivel diplomático, económico, que era el tema del Club de París. Pero el Club de París, la Argentina siempre dijo que quería. En aquel momento, el que anunció la presidenta en Estados Unidos de que estaban para arreglar, y después cada vez que un funcionario habla dice que quiere arreglar. Habrá seguramente en este momento, este año es muy difícil, y yo creo que todas estas señales que recibe la sociedad de malestar tienen que ver con un elemento que está detrás, como trasfondo de lo que estamos viviendo en el terreno político, que es la incertidumbre que se hace adelante. Es decir, estamos en un país en donde ni la presidenta tiene reelección, ni el gobernador del primer distrito, Scioli, tiene reelección, ni el jefe de gobierno de la ciudad, que es el segundo distrito de la Argentina, tiene reelección. Entonces, en un país con muy pocas instituciones o sin casi vida política partidaria, o sea, no hay estructuras que sostengan a los mandatarios desde el momento en que fueron candidatos y lo construyen con enorme fortaleza para tomar medidas antipáticas, no tienen el horizonte hacia adelante, y lo que la gente se dice y se pregunta, bueno, yo tengo que amarrocar, atesorar, parar y esperar hasta que se aclare el panorama político. Y el panorama político, la verdad, que no está dando ninguna señal de tranquilidad hacia adelante, más allá de la voluntad de los políticos. Yo creo que los políticos quisieran vender eternidad. Claro. Sale de Lía, viste, unos tipos que dicen, queremos la reelección de Cristina. Bueno, pero eso... Scioli sale a venderse como candidato para dentro de 4 años, cuando... Claro, pero él hace es como Macri, él hace una apuesta a un cargo distinto, pero en la función que él tiene, no tienen continuidad. Y creo que ese dato que la gente entiende muy bien en la Argentina, que está muy entrenada en la debilidad institucional, en la debilidad de los gobiernos, en la incertidumbre hacia el futuro, agrava y duplica la incertidumbre. Y un poco el miedo. Están pagando, es decir, al gobierno le ha tocado por una agenda que es responsabilidad del propio gobierno y de todo este ciclo, y también de las dificultades externas que tiene que enfrentar, le ha llegado justo el momento de dar malas noticias, cuando nunca quisieron dar malas noticias, porque en realidad tantas cosas se han hecho para no dar malas noticias, o para pasarle el lío al que viene. Y yo creo que la tarea en este momento de los gobiernos va más allá de la pelea partidaria, a ver qué hacen ahora con Moyano, ¿no? Es tratar de abulonar el sistema para que esto siga hacia el año que viene, porque vos tenés dentro de 1 año y medio una elección legislativa en donde se va a jugar, ahí la gente, en la medida que se acerque esa elección, la gente va a ver mayor incertidumbre, porque ahí se va a jugar el 2015. Entonces la Argentina puede volver a ser un país, diríamos, que termina enredado en una pelea de tribus, como le ocurrió al final de Menem. El final de Menem fue una pelea de tribus entre Duhalde y Menem, en un momento en donde había recesión desde el 98, pero si vos mirás los indicadores de la salida de Menem, mirados en perspectiva, no eran los más malos de la Argentina de los últimos 20 años. Tampoco eran los mejores, porque Yo escribí un libro que se llama El fin de la ilusión, y que un poco relata este tema de la imposibilidad del gobierno de poder hacerse cargo de sus propios problemas. Como vos decís, salió demasiado temprano, porque lo escribí el año pasado antes de que Cristina ganara, y en ese momento la sociedad no tenía conciencia, porque no había llegado al bolsillo todo esto que hablamos. Del mismo modo que en el 99 no le había llegado al bolsillo la recesión de la cual vos hablás. Me parece que hoy empieza a llegar, porque no te dejan comprar dólares, el iPad, como vos decías. Cuando viajas al exterior no sabes cuánto podés comprar, no podés comprar. Hay muchas suspensiones en automotrices, estamos hablando de cortes, estamos hablando de las asignaciones familiares, como decía la CGT y la CTA de Yasky también, que están
paradas en 5.000 pesos, que no es una canasta real. O sea que están llegando los problemas a la gente. Al gobierno se le aceleraron. Sí, la gravedad de los problemas... No coincido como es en el sentido que tenga que dar malas noticias. Déjame disentir una cosa. Cortar los subsidios era una mala noticia. Pero vos podés decir, por primera vez en 6 años, como lo dijo Moreno la semana pasada, que la inflación es alta por la oligarquía, como dijo él, y que yo estoy dispuesto a bajarla. Y tú no tenés una inflación de los 80 todavía, tenés una inflación del 25, del 30% anual, ¿querés? Que no llega a eso. La verdad que en 2, 3 años cualquier candidato de la oposición te firma si vos decís yo voy a hacer un plan antiinflacionario. Y los problemas de Argentina, hoy te lo reconoce desde un Melconian hasta una persona como Expert, no son inmanejables. Entonces si el gobierno solamente asumiera eso, yo creo que sería una buena noticia, no sería una mala noticia, no lo veo tan Velo mal. del ángulo de ellos. Miralo si ellos quisieran decir ese discurso. Es decir, yo trato de ver la política en perspectiva. Yo tengo la impresión de que buscar la medida más odiosa, el control de cambios, tiene una causa de una política equivocada y produce un efecto negativo en la opinión pública, que es en última instancia lo único que importa en la política. Lo que el político le busca es más bien su subsistencia y que lo dejen en el cargo a arreglar un problema. Para arreglar problemas pondrían una empresa privada. Pero tiene una lógica la decisión, tiene una racionalidad la decisión. Por ejemplo, que no salga un dólar, aunque sea espantoso, tiene una racionalidad. Porque necesitan la plata para pagar la cuenta de la luz, porque es efectivamente la cuenta de la luz. ¿Cuánto tienen? ¿12.000 millones? ¿14.000 millones? Hay 12.000 millones de dólares en importaciones. Pero un ex ministro de Economía que sigue siendo kirchnerista, cosa rara entre los exministros, me dijo, esto hace 5 meses, no hace un año, se arreglaba con una devaluación del dólar oficial de 4.50 a 5. Pero ya hicieron la devaluación. Pero la hicieron ahora, cuando ya tenés los controles, cuando la gente no sabe si el dólar es 5 o es 8, cuando no sabe si van a seguir los controles peores o no. Si en enero, antes de poner el cepo al dólar, movían el tipo de cambio, que ellos no lo quisieron mover porque tenían miedo de que se fueran los depósitos que igual se están yendo. Por eso. Que tenían miedo de hacerlo porque no se fue a la inflación y la inflación igual está subiendo. O sea que tenés todos los costos de haber devaluado y no devaluaste. Ahora, vos no tenés la que impresión, te hubiera dado ganancias. Vos no tenés la impresión de que el gobierno necesita inflación para recaudar y para generar sensación de consumo, y la produce, y que necesita devaluación para mejorar el perfil exportador y que produce una devaluación porque tenés un dólar ya en 6 pesos. Y que el gobierno necesita, aunque diga lo contrario, enfriar la economía y la termina enfriando. O sea, yo creo que acá hay un problema de discurso y de realidad. Sí. A los políticos lo menos que hay que pedirles es que expliquen lo que Coherencia van haciendo. discursiva, Al final, lo que se va produciendo es lo que el sistema necesita como está jugado. Ahora, ese sistema no lo va a ir a buscar a Expert para que se lo solucione. No, pero yo te Esta diría es otra que pelea. vos estás enfriándote, pero sin bajar la inflación. Lo cual, por un lado, te ayuda en términos de licuación de gastos y de sube la recaudación, pero no te ayuda a conseguir dólares. Fíjate qué contradicción. Hoy, por segundo mes consecutivo, las exportaciones volvieron a caer. Hoy, por segundo mes consecutivo, la producción industrial, dicho por el INDEC, volvió a caer. Con lo cual, vos tenés el beneficio de la licuación, pero los indicadores de la economía, los del INDEC, imagínate lo que dicen Ferreres u otros, están cayendo. Con lo cual, a mí me da la sensación que, por un lado, estás consiguiendo algunas cosas, pero por otro lado, como vos no querés sincerarte, esto es como cuando Cavallo no decía que con el corralito íbamos a poder usar más la tarjeta. Pero tu explicación, para mí, creo que arranca de que existe un plan que el gobierno quiere hacer. Yo creo que el gobierno hace lo que puede en una crisis descomunal con una situación política que es la única que a ellos les interesa, que es cómo van a seguir siendo gobierno después del 2015 y cómo van a ganar las elecciones de 2013 pensando en que ojalá se acerquen un poquito a los 2/3 para buscar una reelección y ese es el propósito primario. Sí. Y lo que hacen con la economía es lo que pueden hacer. Ahora vos me podés decir, todo lo que hicieron era malo. Y sí, la verdad que no, de ningún modo. No resulta. No, para nada creo que sea malo. Yo creo que han hecho cosas horribles. Y cosas muy buenas. Horribles. Las muy buenas no sé, pero las horribles sí.
pero lo que yo te digo es que si hicieran las 3 o 4 cosas que los economistas dicen que hay que hacer, no tendrían un costo político alto. La oposición no sabe qué plantear, con lo cual tienen una ventaja, porque no tiene un plan, la oposición tampoco. Y te diría que la presidenta sería reelecta por mucho más de lo que tuvo probablemente.